Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este canal respira vida para ti en este día. Para mí, la pastora Belkis Castillo, es un placer hablar con ustedes, traerles un testimonio lindo en este día y conversar desde el este de la República Dominicana y que ustedes sepan del país tan lindo en donde vivimos. Siendo lo más lindo de la República Dominicana es la gente. Y con una de esas dominicanas especiales, lindas, que tiene don de gente, es que yo voy a hablar. Ha sido gran amiga, gran hermana, gran persona y también ha vivido tantas situaciones difíciles y una de ellas nos marcó a todos nosotros que estábamos con ella en este tiempo. Así que en este capuchino esta tarde le digo salud a mi invitada Janet Garrido de Quesada. Bendiciones. Fuiste 10 años pastora de mujeres de nuestra iglesia. Amén. Y todavía lo eres. Sí, todavía lo eres, porque nunca se deja de ser pastor, aunque las funciones cesen por un tiempo, pero el don, la virtud está ahí. Así es. Entonces, mi querida Janet, nadie te dice tu nombre de pila, no me atrevo a decirlo no se aquí. atreva. No. Hemos estado planificando esta entrevista contigo porque, y lo quería hacer con un café porque te gusta el café, a mí también, y esto se llama un capuchino con mi pastora, pero yo quería hablar contigo de un tema que para ti es bastante doloroso, un tema triste, un tema que yo sé va a tocar muchos corazones porque hay madres que están viviendo lo mismo que tú viviste. Y me refiero a la muerte de tu hijo. Fue un asunto tan doloroso que todavía me imagino te da trabajo contarlo. Sí. Pero a ver si el Señor te fortalece en este día y nos hablas acerca de esa experiencia. Lo más lindo es que puedo hablar con gozo y alegría, aunque hay momentos en mi vida muy tristes, porque la muerte de un hijo no se supera tan fácil, ni creo que ninguna madre puede decir, lo olvidé, ya estoy totalmente bien. Tú aprendiste a vivir con el dolor. Y yo diría que aprendemos a vivir con el dolor y con la falta del ser querido. Porque lo primero que uno hace, pastora, es negar. Uno no acepta la pérdida de un ser. Cuando murió tu hijo, ¿te negabas? Me negaba a la realidad. A creerlo. Eso es lo primero que el ser humano hace. Tú te niegas, eso no pasó, eso no pudo ser. Y es tan doloroso porque es algo que te impacta, es algo que te daña emocionalmente, es algo que transforma tu vida. Después que pasan los años, ¿todavía tienes días en los que lloras a tu hijo? Sí, muchos días. ¿Cuándo recuerdas la fecha de su cumpleaños también? La fecha de su cumpleaños, la fecha de mi cumpleaños, Día de las Madres, Navidad. Son muchas fechas que son... O sea, que aunque él haya muerto, él sigue siendo un pedacito de tu corazón. Sigue siendo igual. Y yo lo recuerdo cada día, pero antes lo recordaba con tristeza, con culpabilidad, que es algo que las madres nos tocan. ¿Te culpabas? Mucho. Me culpaba. Y yo creo que eso le pasa a todas las madres. Porque que si lo hiciste bien, que en qué fallaste. Que por qué, que qué pasó, que en qué fallé como madre. Una de las cosas que yo decía era, si yo hubiese conocido al Señor, siendo Él un niño, tal vez su vida hubiese sido diferente. Porque yo lo hubiese instruido desde niño en los caminos del Señor. Pero yo no conocí al Señor en esa fecha, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Amén, amén. Y en el tiempo que yo conocí al Señor, cuando Él murió, ya yo estaba fortalecida en el Señor, ya yo tenía raíces profundas y pude no menguar el dolor. Bien. Hay diferentes clases de muertes, ¿verdad? Hay personas que mueren en un accidente de tránsito, hay personas que mueren por una enfermedad, hay gente que pasa hasta años en un lecho y ahí se desgastan y es un dolor muy grande para el enfermo y para los que lo atienden. Ajá. Exactamente. En el caso tuyo fue una muerte muchísimo más complicada. Con tu permiso voy a decir esa palabra. Tu hijo fue
asesinado. ¿Cómo? Pues yo digo a veces, ¿cómo se supera, cómo se sobrevive sabiendo que alguien agarró a tu hijo de tu corazón y te lo mató sin piedad alguna? Porque cuando ves a una persona que está en un lecho y muere, de repente ya esperabas que esa persona muriera. Pero yo encuentro que las muertes más difíciles son esas que no se esperan. Exacto. Tu hijo era joven, lindo, sano, y de repente viene alguien, le arranca la vida. ¿Cómo se maneja eso, Janet? Es muy difícil, es una situación muy difícil, porque aparte de que tienes el dolor de haber perdido tu hijo, tienes la falta de perdón hacia la persona que lo asesinó. Okay. Que lo asesinó. Entonces, es una situación bien difícil, porque a mí me pasó algo que pudiera testificarlo, y es que un mes antes de su muerte yo prediqué sobre el perdón. Y mientras yo predicaba, yo me reía y decía, a mí el Señor me da una prédica del perdón, cuando yo soy la más sinvergüenza del mundo. Usted debe recordar esa prédica. Claro. Y yo di tantos detalles de cómo perdonar. Y cuando yo me arrodillaba a orar, muriéndome, llorando, porque son tiempos que no se lo deseo a nadie. Y cuando yo me arrodillaba, yo decía, ¿debo dejar al Señor la justicia? ¿O debo yo hacer mi parte? Porque a nosotros no corresponde una parte, ¿verdad? ¿Conocías a los que mataron a tu hijo? No los conocía. Okay. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago? Me voy a Estados Unidos, lo busco aquí, pongo abogado. Y para mí fue un momento muy difícil. Y el Señor me decía, ¿y lo que predicaste? Hay unos chistes que Dios hace, que solamente se ríe Él. Y yo le decía, pero Señor, ¿y lo que tú predicaste? Amén. Y cada día que yo sentía que mi corazón iba embargándose de esa ira, de esa falta de perdón, yo volví a escuchar la palabra del Señor y me decía, vuelve y estudia lo que tú predicaste. Y eso me ayudó, pastora, al extremo de que yo me tiraba de rodillas. Y lo primero que yo le decía al Señor, no vengo a pedirte, solo vengo a agradecerte y a pedirte que salve quien mató a mi hijo. Y yo siempre decía, el día que lo encuentren, yo donde él esté, yo voy a ir a predicarle a Jesucristo. No a reclamarle por lo que pasó mi familia, por lo que yo pasé, por la destrucción que hubo, sino para que él conozca al Señor que yo he conocido, al que me ayudó en medio de tanto dolor. Tú manejaste esa parte del perdón y Dios llegó o tocaste fondo, de tal manera que entonces ya tú podrías ver a esa persona y perdonarlo. Frente, decirle te perdono. Yo creo, pastora, que casi, no diría seguido, porque eso llevó un tiempo. Okay. Pero la falta de perdón se extiende hasta donde tú la dejas. Y cuando yo decidí si yo prediqué sobre el perdón, yo tengo que vivir lo que prediqué. Y eso hacía... ¿Serías capaz de verlos y decirles, ustedes me mataron a mi hijo, pero yo los perdono? Y les predico a Cristo. Wow. Y se lo he dicho al Señor. Yo tengo que poner esto aquí para dar un aplauso a ella. Vamos, equipo de producción, ayúdenme a aplaudir ese temple, porque no es cualquiera, ni es fácil de lograr. No es fácil. Yo me imagino que Dios hizo un trabajo en tu corazón. No hermoso. Es fácil, pero se puede, pastora. Se puede, no es fácil. Porque todavía yo recuerdo tantos momentos de dolor. Porque si la mamá no es astuta y no tiene al Señor, se vuelve una mamá ausente y una esposa ausente. Sí, y hasta hubieras perdido todo lo demás hubiese perdido por el dolor, mis hijos, la pena. Porque estaban ¿Tienes más hijos? Sí, tengo una muñeca preciosa. Una muñeca preciosa. Y Tracy se llama. Ajá. Y tengo al muñeco de la casa que se llama Julio Enrique. Dios mío. Dios me ha regalado Dios preciosos. Te ayudó a sanar aquello para poder vivir para tus otros dos hijos. Para poder vivir para mis hijos, porque hubo un momento de mi vida que mi hija, que es una niña, que Dios la bendiga, los dos son iguales, ella me dijo, mami, estás cayendo tan profundo que tú no te importa nada de lo que hay en tu alrededor.
O sea, mami, Y yo no te importo. Yo no, exacto. Y ese detalle lo viven los hijos ¿Lo viven? cuando los padres pasan por esa situación. Claro que sí. Y le agradezco tanto a mi esposo La paciencia. la paciencia que tuvo conmigo, porque yo no me importaba nada, me quedaba como en el aire. Y es que Ay, es muy sí. difícil, porque Satanás se encarga de aparte de tú no aceptar, de culparte. En algún día de tu vida, después de la muerte de tu hijo, te ha dado deseo de verlo? Sí. De abrazarlo, Ay, sí. de decirle te amo, Ay, o de sí. hacer cualquier cosa por él que no pudiste hacer. Que no pude hacer eso no se le quita a uno nunca. Yo sé que le regalaste muchas Biblias Sí, y que las Biblias que comprabas para él eran muy lindas, Sí. muy marcadas, muy personalizadas. Algo que- ¿Entiendes que de alguna manera, quizás al final de su vida, él pudo haber conocido al Señor? yo creo que sí, pastora, porque yo tengo un Dios fiel. Amén. Y que creo en sus promesas Amén. y que todo lo que Él me ha prometido yo lo he visto. Y que su voluntad perfecta es y salvar. y la he aceptado y yo no recuerdo lo que pasó en ese momento, pero todo el mundo me decía que yo levantaba mis manos y daba gracia en medio de tanto dolor y tanto llanto. Y es que el Señor me prometió que Él lo iba a salvar. Ay, sí. Y como el Señor me prometió que Él me lo iba a salvar, yo tenía que hacer mi parte como madre. Amén. Y yo bordaba en punto de cruz o bordo. Y yo le bordaba a mi hijo una oración del Salvador. Yo le bordaba y cada vez que él se sentaba en su habitación, en su habitación, encima de su televisor estaba el cuadro, que él tenía que leerlo obligado. Ay, sí. Y encima, frente a su inodoro, yo le puse otro con la misma oración. Alguien te ha dicho que tú eres una persona muy especial, que no sea yo. Gracias. Que eres muy linda, que eres pacificadora, Gracias, que sí. que tienes don de gente, Ay, muchas que gracias. eres una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida. Ay, muchas gracias. Que no me quiero morir sin decírtelo públicamente y que el mundo lo sepa. Gracias, Mira, yo gracias. sé que aunque tu hijo murió, él te dejó unas nietas. Ay, sí, dos muñecas preciosas. Preciosas. Arlen y Yannalis. Amén. Son mis dos nietas. ¿De alguna manera vienen a llenar el vacío que dejó tu hijo? O No. Ese vacío, pastora, nada más. Cuando las ves a las nietas, ¿qué pasa? Es como muy feliz, muy alegre. Me encanta estar con ellas. La mayor es De alguna idéntica. manera es como si el niño estuviera ahí, tu hijo. Yo creo que no. Yo creo que ¿Es no. otra porque- cosa? No, eso es otra cosa. El lugar de tu Yo hijo no porque lo oigo llena personas, nadie. exacto, pero oigo personas que dicen, cuando veo a mi nieta es como si mi hijo estuviera aquí. Sí. Pero a ti te pasa que ellas son únicas. Ellas son únicas, sobre todo la mayor, Arlen, que es una niña súper especial porque es idéntica a su papi. Ella me hace gestos y me hace cosas que en muchas ocasiones yo siento que estoy con él, pero no que ellas puedan llenar el vacío de él, pero sí siento como que las dos Son como un regalo. son un regalo de Dios por la falta de él. Ay, sí, qué Y- cosa tan linda poder hablar contigo de este Sí. asunto y que lo hagas de la manera en que lo haces. Sí. Porque de repente hay personas que comienzan a llorar, no pueden articular ninguna palabra. No. ¿Por qué? Porque recordarlo es muy difícil. Y eso es cuando uno no ora. Sí, Porque bueno. yo oré bastante, le dije al Señor, hoy es un día de yo recordarlo con regocijo, Amén. de recordar el hijo tan lindo que fue, Ay, sí. lo cariñoso que fue. Hoy no es tiempo de llorar. El hijo que tenía tus ojos. Ay, sí. El único que no ve esos ojos. Más lindo, lo tenía Amén. verde y en ocasiones se le ponían azules. Pero era un niño tan especial, tan lindo. Fue un regalo, como me dijo el psicólogo que me trató, igual el cardiólogo, porque tuve problemas de salud muy fuertes cuando él murió. Y ellos me decían, es que tuviste un regalo especial por 23 años. Por 23 años. Y así yo lo recuerdo, como un regalo especial de Dios por esa fecha. por Mira, ese- Yané, esos hay años. muchas madres que hoy están escuchando tu testimonio. ¿Qué pudieras decirle a esas mamás que han perdido un hijo como tú y en las mismas condiciones? Hay madres que no superan que su hijo murió en un accidente de tránsito. Hay madres que no han superado que su hija murió a manos de su esposo. Hay madres que no superan que su hijo murió por una enfermedad fulminante. ¿Qué pudieras decirle, Yané, desde tu experiencia? Lo más importante es que dejen de culparse, pastora.
Ay, sí. y que acepten la realidad. Y que en su casa se hable de ese hijo perdido como algo natural. Ay, Porque sí. nosotros, por mucho tiempo, mis hijos y mi esposo, no ponían el tema porque entendían que me hacían daño. Y era todo lo contrario. Cuando se comenzó a hablar de él como algo natural, las cosas comenzaron a cambiar. Pero lo más importante es tener a Dios. Si yo no hubiese tenido a Dios en mi corazón, yo no hubiese aguantado la pérdida de un hijo tan especial, ni del modo que fue. Pero cuando yo me acerco al Señor, y hubo un momento en que yo estaba cayendo en depresión sin darme cuenta, porque es un impacto tan fuerte que te da, que te descontrola tus emociones. Pero al yo tener conocimiento del Señor, y a pesar de las lágrimas, de las pruebas, de las dificultades, yo levantaba mis manos y le decía, yo tengo un Dios fiel que no me dejará caer. Yo tengo un Dios que no me dejará en vergüenza. Amén. Y que al Dios que yo he conocido, muchas mujeres van a decir, yo quiero ser como ella. Y yo Amén. quiero conocer al Dios que ella conoció, como lo he Amén. oído pronunciar muchas veces. Ay, amén. Y esas palabras del Señor me daban fortaleza cada día. Amén. Yo sé que yo sola no hubiese podido. En días pasados estuve con una madre. ¿Piensas que ninguna mamá sola puede? No, Y al principio dijiste que con esto se aprende o sea, se sobrevive con esto, uno aprende a caminar con este recuerdo. exacto. O sea, ninguna mamá olvida esto. No, ninguna madre puede olvidar la falta de un hijo. Ninguna mamá. Lo que pasa es que, como dice la palabra, Dios cambia tus lágrimas en risa y Dios cambia tu tristeza en gozo. Amén. Y no es que no tengo días de tristeza, ¿verdad? Y semanas. O sea, que tú tienes un remedio para esta pena. Se llama Jesucristo. Cristo. Ese es mi remedio. Amén, amén. Y mientras más triste estoy, pongo mi alabanza y comienzo a clamar a mi Dios. Y es como si yo sintiera que mi pena se va. Yo he sido testigo de que después de aquel dolor sufriste situaciones de enfermedad, Sí, fuerte. se agravó tu problema respiratorio. Era una situación que detonó cantidad de cosas que quizás antes tú no las habías padecido. Pero ahora te veo sana, te veo muy linda. Ay, gracias. Te veo muy especial. Gracias. Y una sonrisa hermosa. Todo eso lo ha hecho Cristo. Lo ha hecho el Señor. Todo eso lo ha hecho el Señor. Y usted sabe que he tenido muchos testimonios de salud, porque yo tuve la revelación de que él iba a morir, usted lo sabe. Sí, sí. Y en medio de esa revelación se me cerraron las tráqueas. Y eso en el transcurso del proceso pasó muchas veces. Y todo eso, tuve muchos problemas de pulmón, de que no podía, insuficiencia respiratoria. Usted recuerda que siempre estaba con un tanque de oxígeno cerca de mí. Pero un día yo le dije al Señor, yo necesito poder decir que estoy libre y que aún tengo la falta de mi hijo, estoy sana. Y comencé a clamar al Señor y Él me dijo, ¿sabes por qué pasas por tantas dificultades y tantos llantos? Porque ese dolor tú no me lo has entregado. Wow, y cuando se lo entregaste, el Señor se encargó del resto. Y le dije yo que yo no te lo he entregado. Y el Señor, con palabras tan dulces como yo las recuerdo, me dijo, es que abrazas el dolor. Porque la mayoría de Tienes las que madres, cambiar de compañero. Exacto. La mayoría de las madres, como perdimos a nuestros hijos, entonces abrazamos el dolor, ese recuerdo, ese dolor. Y el dolor lo vas a tener tan fuerte hasta que se lo entregues al Señor. Bien, wow, qué entrevista más tierna, más Ay, bonita. gracias. Y otra vez un cafecito. Ay, gracias, Porque mire, tú amén. sabes que somos Mucha cafeteras, salud. ¿oíste? Gracias por haber estado con Y no nosotros. quiero dejar de decir, pastora, que le agradezco mucho, Amén. porque tuve mucho tiempo sin dormir. Y era yo tu compañera Y era mi noctámbula. compañera. Pasaba la noche entera hablando conmigo. Sí, hasta las 4 y 5 de la mañana. Y todavía se iba a su casa, me escribía por teléfono otra vez, te dormiste, y le decía, Te no, daba la pastora. comida. Me daba la comida en Y la que se puso boca. ñoña y que ella no comía con nadie, nada más conmigo. Y
Y fueron muchas noches Tu que usted me amistad, acompañó. mira, debo decir que tu amistad me hace bien. Ay, a mí también. Te quiero, te Y quiero. y en esos momentos fue, mire, uno de mis mayores soportes. De verdad que se lo agradezco mucho. Amén. Y aparte de que tuve, usted sabe, mis hijos, mi esposo, mis hermanas, mi padre, fueron un gran apoyo para mí, pero Amén. ellos no sabían que yo pasaba la noche sin dormir, pero usted sí lo sabía. Sí, yo le decía, ya, a dormir, lechuza. Gracias, Janet, por haber estado con nosotros en este segmento Un Capuchino con mi pastora. Nada que perder. Amén. En Dios solo ganamos. ¿Tú puedes decir a la gente que se suscriban? Claro, claro. A mí este canal me ha encantado, Ajá. pastora, me ha encantado. Me ha encantado. Así que yo espero que como yo lo he disfrutado tanto y ha sido de mucha edificación para mí, que todo el que pueda se suscriba. Ajá. Para que disfrute lo que yo disfruto. Suscríbase y dele a la campanita. Dios les bendiga. Hemos estado hablando hermoso y esperamos que estas palabras lleguen a tu corazón. Amén. Alguna mamá triste reciba consolación. Alguna Ay, sí, madre en el nombre de acongojada, Jesús. turbada, un hijo enfermo o un hijo muerto. Tenemos el testimonio de que Dios es un buen acompañante, Amén. mejor acompañante que el dolor. Así es que suelta el dolor y Y agarra a abraza a Cristo. Cristo.